Muy buenas tardes, estamos ya a punto de dar inicio a esta mesa panel que en la semana o en esta semana nos estamos teniendo una serie de jornadas para la prevención de las adicciones, actividad organizada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en coordinación con los servicios de salud mental de la Secretaría de Salud de Yucatán. En esta mesa estaremos escuchando a diferentes ponentes con una probada experiencia en esta temática y que a continuación les voy a presentar. No sin antes recordar que estamos atendiendo una problemática muy importante, muy urgente, particularmente en estos tiempos de contingencia en los que nos encontramos. Precisamente por eso es que esta actividad se realiza pues, dentro del marco de esta campaña que se llama Sin Violencia en Contingencia. La contingencia ha venido también a dificultar, a problematizar situaciones que ya teníamos, que ya eran complejas y que también han venido a mostrarnos aspectos de desigualdades, aspectos en donde las diferencias de poder que tenemos, en donde también entran cuestiones como el género, cobran mayor relevancia para la atención integral de muchos temas, entre ellos este que vamos a tratar hoy, que es la atención integral de las adicciones. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que ya tenemos, ya podemos ofrecer, pero también acerca de lo que nos falta aún por llegar, por seguir trabajando para poder alcanzar y ofrecer a toda la ciudadanía que presenta esta situación. Bien, para dar inicio, pues antes que nada, a nombre del Gobierno del Estado, yo quiero agradecer a las y los ponentes que nos acompañan hoy, que bueno, pues tenemos una mesa panel con personas muy importantes en esta temática. Les saludo y les voy presentando a cada uno. Nos acompaña la maestra en psicología, Guadalupe Interiana Ascorra. Ella de formación es psicóloga, cuenta con una maestría en adicciones y en terapia familiar y de pareja por el Instituto Cananquil. Es especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por parte de la UNAM. Tiene una certificación internacional en prácticas colaborativas y dialógicas por Taos Instituto y tiene más de 11 años de experiencia como responsable del Centro de Atención de Adicciones TICUL, el CAPA TICUL, con más de 10 años en la práctica también como psicoterapeuta y más de 6 como docente a nivel maestría. Muchas gracias, maestra Lupita, por acompañarnos esta tarde. Nos acompaña también el doctor Sergio Andrés Moreno Cabrera. Él también es de formación psicólogo social comunitario. Tiene una experiencia de más de 15 años en procesos de desarrollo comunitario, género y masculinidades. Cuenta con una maestría en psicoterapia colaborativa. Está dedicado principalmente al trabajo con hombres y también tiene un doctorado en antropología por el CIESAS, con investigaciones precisamente sobre el consumo de alcohol y los factores de estos en Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Sergio. Nos acompaña la doctora Dora Ayora Talavera. Bueno, la doctora Dora es licenciada en Psicología de formación, tiene una maestría en Terapia Familiar por la Universidad del Mayab, tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de Tilburg, Holanda, y también cuenta con una certificación internacional en Prácticas Colaborativas por el Instituto Taos de Houston. Y bueno, de experiencia laboral, pues ella es profesora de diferentes asignaturas de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y también de la Universidad del Mayab. Ha tenido diferentes experiencias en espacios terapéuticos, clínicos, participación en investigaciones, ha sido presidenta de Colegio de Psicólogos, coordinadoras de posgrado, docente, supervisora y asesora de tesis de maestría, y bueno, actualmente es profesora de carrera titular de tiempo completo en la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. También nos acompaña el licenciado Víctor Román Roa Muñoz. Víctor Roa es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Veracruzana, cuenta con 2 maestrías, una en Orientación y Desarrollo de Parejas y una en Prevención y Tratamiento de las Adicciones con enfoque multidisciplinario, además de diversos diplomados en terapia familiar, en trabajo social, en género, en violencia, en salud mental, y actualmente es director del Centro Integral Juvenil de Yucatán. Así que, como pueden ver, tenemos una mesa panel con mucha experiencia para comenzar estas preguntas
que haremos a lo largo de esta tarde, en donde estaremos hablando de la atención integral de las adicciones. Vamos a tener una ronda de 3 preguntas, en donde les iremos haciendo a cada uno de ustedes una pregunta pertinente al tema de cada ronda, y al final podremos escuchar sus conclusiones. Para comenzar, vamos a abrir la primera ronda, en donde les vamos a pedir que nos ayuden a plantear un contexto general para que todas las personas podamos ir entendiendo cuál es el núcleo de las problemáticas con las adicciones. Para esto le voy a pedir al licenciado Víctor Roa que por favor nos conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál es el panorama actual de la situación de adicciones en el país y en Yucatán respecto al consumo, y cuáles son las edades de inicio en la población? Adelante, licenciado. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Y bueno, pues saludo a las compañeras y al compañero en este conversatorio. Hablar de un panorama general y actual de la situación del consumo de drogas nos debe de llevar a 2 dimensiones. Una que tiene que ver con la percepción que tiene la población en general sobre el consumo de drogas. Por lo general escuchamos decir que el consumo de drogas cada vez es más frecuente entre la población y principalmente entre los adolescentes y los jóvenes. Y por otro lado también tenemos los datos oficiales de diferentes organismos. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 2 encuestas nacionales muy importantes, la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, la ENCODE, que la última se levantó en 2014, y donde tenemos que el consumo en menores de 12 años representaba en ese año el 2.3%, de 13 a 17 años el 21% y mayores de 18 años el 29%. O sea, tenemos básicamente la población adolescente y joven con porcentajes de consumo inicial importantes. Por otro lado, otro dato que me llama la atención de esta encuesta es que el consumo en comunidades rurales representó el 11% contra el 18% del consumo en comunidades urbanas. Anteriormente hablábamos de que el consumo de drogas era un problema de las ciudades principalmente, y vemos hoy en día que esta problemática se ha extendido también a las zonas rurales, al campo, donde pues no solamente está presente el consumo de alcohol, sino también el consumo de otras sustancias, las llamadas ilegales. La otra encuesta importante es la del consumo de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODAT, que la última se levantó en 2016, y donde vemos que el consumo de cualquier droga, ya sea legales o ilegales, alguna vez en la vida representó el 10% del consumo. En el último año, casi el 3%, lo que equivaldría a 2.5 millones de personas. Y en el último mes, 1.5%, que más o menos estaríamos hablando de 500,000 o un poquito más de personas, y que seguramente ya con un problema de dependencia o de adicción. También es importante, bueno, esta encuesta refiere que la edad de inicio promedio se ubicaba entre los 17, 18 años. Entonces sí vemos que es un problema de la población joven en el inicio del consumo de drogas. Y bueno, esto nos remite a un gran reto, a fortalecer la prevención del consumo cada vez en edades más tempranas. Aquí en Yucatán
se han levantado dos encuestas, la de 2004 y la de 2014, y donde tenemos que se dividió al Estado en tres regiones. La región Mérida, donde la edad de inicio tiene que ver con un 53% en menores de edad. La segunda región, que son 9 municipios colindantes con Quintana Roo. Y bueno, sabemos que en Quintana Roo hay un problema muy serio de consumo de drogas y que se ha peleado en los últimos años el primer lugar nacional por el consumo, y donde el 38% igual menores de edad se iniciaban en el consumo de drogas. Mientras que en el interior del estado, que estaríamos hablando de 96 municipios, el 48%, aquí el 52% representaba que adultos mayores de 18 años se iniciaban en el consumo de sustancias. Por otro lado, también la encuesta nacional de salud de nutrición en 2018 ubicaba a Yucatán como la cuarta entidad con mayor consumo de alcohol a nivel nacional. Y bueno, ya se me está agotando el tiempo y estaremos platicando más sobre esto. Gracias. Muchas gracias, estimado Víctor. Sí, nos queda muy claro que de acuerdo a tus datos hay un incremento en la estadística en el consumo inicial en jóvenes y también un incremento en los contextos rurales, así como también una peligrosa curva de aumento en la parte del consumo de alcohol. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la maestra Lupita Interiana Escorra que por favor nos explique, precisamente teniendo como contexto que estos datos están a la alza y que vemos que hay una edad, sobre todo inicial, de consumo. Entonces, ¿por qué esta adicción a las drogas y por qué es tan difícil dejar de consumirlas? ¿Qué es y por qué es tan difícil dejar de consumirlas? Maestra Lupita, si nos puede comenzar a ayudar con esto. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y antes de hablar del significado de adicción, creo que hay que explicar el proceso, ¿no? Y para nosotros vemos como tres momentos diferentes. El uso, que se da en drogas legales, como es el alcohol y el tabaco. Que, por ejemplo, los jóvenes o cualquier persona puede tomar en la Navidad sin generar algún conflicto, las medidas estándares establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y ese se puede considerar uso. Empezamos a hablar de abuso cuando se tratan de drogas ilegales, y en el caso de las drogas legales empezamos a hablar de abuso cuando empieza a generar un conflicto. En el alcohol se suele presentar como estos consumos explosivos, que pueden no tomar durante todo un mes, durante 3 meses, o incluso ahorita con la pandemia no tuvieron ningún problema, no se sintieron mal por la falta de alcohol durante la ley seca, pero apenas levantaron la ley seca, tuvieron este consumo explosivo de alcohol, ¿no? Y terminan hasta atrás, como vulgarmente dirían, ¿no? Y el siguiente es la adicción por la que me estás preguntando, que está para considerarse en este tipo de consumo, de acuerdo al CIE-10 y al DSM-4, deben de presentar cuando menos alguna de estas características. Primero, tender a un incremento del consumo de la sustancia, o lo que se le llama tolerancia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, a lo mejor con una latita de cerveza en un principio yo ya siento el efecto, y después de un abuso de alcohol empiezo a necesitar cada vez cantidades más altas de esa sustancia. Eso se llama tolerancia. El otro es que empieza a afectar algunas áreas de su vida, que a lo mejor económicamente está invirtiendo mucho dinero en el consumo, que ya empieza a faltar en el trabajo, o que ya lo hayan despedido del trabajo en diferentes ocasiones, que en la familia ya estén percibiendo que hay un problema y se empieza a dar conflictos familiares.
El otro aspecto es que ya empieza a haber una necesidad urgente del consumo. Por ejemplo, en el caso del tabaco, muchas personas no pueden iniciar su vida, no pueden iniciar su día sin fumarse su primer cigarro, ¿no? De hecho, viene como todo este malestar si no se consume la sustancia, que ese es el siguiente punto, el síndrome de abstinencia, que cuando la sustancia no está presente en el cuerpo, sobreviene una serie de malestares físicos y emocionales por la falta de, por las modificaciones cerebrales y por la falta, generada por la falta de la sustancia. Y que ya su vida empieza a girar en torno al consumo, o sea, constantemente una planeación e incluso que empiece a priorizar en el consumo, dejando a un lado actividades que anteriormente disfrutaba, por ejemplo, reuniones familiares, algún pasatiempo, si era algún deporte o algo por el estilo, deja a un lado este tipo de actividades que antes solía practicar para empezar a dedicarse al consumo, ¿ok? Otro aspecto es que bueno, básicamente es eso, o sea, el tema de la prioridad en las actividades. Cuando ya se desarrolla una condición de dependencia, también el tema de que si qué es lo que lo hace difícil, también lo quiero dividir en esos dos rubros, ¿no? Como en el caso de las personas que están en abuso y en el caso de las personas que están en dependencia. Cuando están en abuso, quizá biológicamente o médicamente, se puede considerar que es sencillo dejarlo, se pudiera. Sin embargo, lo que vuelve complicado el dejar de consumir es la poca percepción o la baja percepción de las consecuencias negativas de su consumo. Es decir, yo puedo pasar todo el año sin consumir alcohol, por ejemplo, pero el día que consumí, tuve un accidente. Pero eso yo no lo percibo como un problema, porque yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera, porque percibo mi poder de autocontrol muy fuerte. Entonces, no pienso en la posibilidad de buscar ayuda, no pienso en la posibilidad de dejar de consumir, entonces no hago nada al respecto. Por supuesto, con este uso crónico se empiezan a generar modificaciones cerebrales que van a conducir a una condición de dependencia. Cuando ya estamos voy a apurarme con la respuesta, cuando ya estamos en esta condición de dependencia, lo que lo vuelve complicado, uno es, por supuesto, ya las modificaciones cerebrales, de ahí la importancia de hablar de un tratamiento integral, porque ya no se consume por el placer que genera, ya se consume para evitar el displacer que genera la falta de la sustancia. Bueno, en este punto como que habría más cositas que agregar, pero por cuestión de tiempo te regreso la palabra, Joana. Gracias, maestra Lupita. En la segunda ronda estoy segura que nos podrá ayudar a sintetizar esta información que le quedó pendiente y que aparte es muy importante que nos ayude a ir planteando la diferencia que hay entre el abuso y la dependencia, que son cosas que si no tenemos claras podemos confundir a la hora de generar también estrategias preventivas y políticas públicas. Y también ya está lista la maestra Dora para responder a la pregunta que dice, ¿por qué alguien que consume drogas, por qué alguien consume drogas? ¿Qué motivaciones pueden tener las personas que tienen este consumo? Adelante, maestra Dora, y maestra Lupita, si pudiera cerrar su micrófono. Muchas gracias. Bueno, igual que los demás, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Fíjate que después de la invitación me quedé un buen de rato como pensando en qué decir. Y cuando miraba las preguntas, también me quedé pensando mucho acerca de las preguntas. Y cuando estaba planteada la pregunta de cuáles son las motivaciones que tiene alguien para consumir, creo que la primera cosa en la que pensé es en lo complejo que es el fenómeno de las adicciones, ¿no? En lo complejo que es el fenómeno del consumo y en lo complejo que es, porque está inmerso en contextos sociales, en contextos económicos, políticos, muy, muy, muy variables.
Y lo primero que pensé es, si nos estamos haciendo a estas alturas las preguntas correctas en relación a las adicciones, o más que las preguntas correctas, lo que pensaba es si es momento de que empecemos a plantearnos otro tipo de preguntas en relación al consumo y al abuso de sustancias. Dado que lo que ha pasado, ¿no?, con el trabajo y la intervención en todos los ámbitos, desde los más reducidos con el individuo hasta lo más macro que tiene que ver con la sociedad, creo o siento yo que es momento de empezarnos a plantear una serie de preguntas que sean distintas y que nos permitan también idear o imaginar aproximaciones o escenarios diferentes para trabajar con el consumo y el abuso de sustancias. Cuando preguntas sobre la motivación de alguien que consume, si soy honesta, no tengo una respuesta a esa pregunta. Y no tengo una respuesta a esa pregunta porque creo que las motivaciones de los seres humanos son muy amplias y muy diversas también. Y también eso creo que es parte de lo complejo de esto, porque si asumimos que todas las personas tienen las mismas motivaciones para consumir y que esto los lleve a una adicción, entonces no estamos teniendo una perspectiva lo suficientemente amplia para abordar un fenómeno como este. Por otro lado, si pienso en el consumo de sustancias, lo pienso y siento la necesidad de imaginar que el fenómeno del consumo no es un fenómeno clínico y que necesitamos movernos a verlo desde un lugar no como un fenómeno clínico, sino como un fenómeno humano que no hemos logrado entender. Un fenómeno humano verdaderamente complejo porque lleva de por medio muchas relaciones y dinámicas, tanto individuales, familiares como sociales, que no nos alcanza el entendimiento en este momento como para vislumbrar hacia dónde exactamente ir. Y que muchas de las limitaciones que hemos tenido para poder entender el fenómeno del consumo y las adicciones está en términos de la manera como lo hemos abordado. Y la manera como se ha abordado este fenómeno, lamentablemente ha sido desde perspectivas que han sido tremendamente estigmatizantes, muy patologizantes y también muy moralistas. Eso lo que implica entonces es que necesitamos cuestionarnos muchas cosas como sociedad y como profesionistas en el área de la salud para poder, no sé, tal vez tener una mayor creatividad y una mayor o diferente perspectiva para movernos hacia un lugar distinto en cuanto al fenómeno de las adicciones. Además, ¿no?, de que el consumo, la dependencia y la adicción son cosas verdaderamente complejas en donde intervienen muchas variables más allá de solamente las motivaciones que un individuo en particular pueda tener para consumir algún tipo de sustancia. Creo que los abordajes, ¿no?, de este tema en función de la salud y de los problemas de salud y problemas sociales que se han generado, no pueden resolverse ya desde, ¿no?, una visión como fantástica a partir del alarmismo, ¿no?, de asustar a la gente, ¿no?, porque es muy malo y terrible consumir drogas, y la erradicación. Creo que en general estas aproximaciones basadas en el alarmismo y la erradicación del consumo, lo que han generado es mucha desconfianza, y lamentablemente eso lo que aumenta también es el riesgo, ¿no?, en la salud de las personas y en el consumo en general. Estas abordajes lo que han favorecido es como una perspectiva en donde, bueno, que a mí en particular a estas alturas de la vida me parece como un abordaje ingenuo, partir de la idea de que el trabajo integral, de que el abordaje integral de las adicciones tiene que ver con la erradicación o el no consumo. Me parece una visión tremendamente ingenua a partir de que un buen trabajo o un trabajo integral en cuanto al tema de las sustancias implique que las personas dejen de consumir o enfocarnos a eliminar el consumo de sustancias, cuando tendríamos que partir de que el consumo de sustancias ha estado presente desde que existimos como seres humanos
Y eso creo que está en función de que los seres humanos aprendimos a comer cosas por ensayo y error, y entre que unos iban probando hierbitas y cosas, pues entonces vas descubriendo qué plantas son venenosas, qué plantas son de buen sabor y qué plantas son las que tienen una serie de efectos verdaderamente interesantes que vale la pena repetir, ¿no? Pero en este afán exploratorio como seres humanos, pues una de las cosas que ha estado presente siempre es eso, el consumo de sustancias que tienen efectos en nuestras maneras de percibir y de estar en el mundo. Ahora, creo que necesitamos hacernos nuevas preguntas para tener también un abordaje distinto a las adicciones. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su intervención, que además nos ayuda a ampliar perspectivas y a ir desmitificando también creencias que podamos tener al respecto. Y le voy a pedir al doctor Sergio que por favor en su intervención, él que pues lleva mucho tiempo trabajando aspectos de género, nos explique si existe alguna relación precisamente respecto al género cuando hablamos del consumo de alcohol y drogas, que nos cuente un poco al respecto. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Joana, y gracias por la invitación, y saludos también a las compañeras y compañeros Víctor, Dora y Lupita. Bueno, voy a responder un poco en principio esta pregunta, pero antes, y me tomaré un poco el tiempo de los siguientes bloques para ampliarlo, pero con esto que decía justamente me pareció como una buena, la tomo así, como una buena introducción para también la aproximación que quiero yo compartir. Justamente la reflexión de qué otras preguntas tendríamos que estarnos haciendo sobre la investigación, la intervención y la comprensión del consumo de sustancias psicoactivas fue lo que motivó parte de mi tesis doctoral, que está consultable en línea, recién finalización, y se titula Entre saber y no saber tomar, y tiene que ver con las ideas y las prácticas de consumo de hombres y mujeres en Yucatán, en un municipio de Yucatán, porque pues no se puede abarcar todo por asuntos metodológicos. Y justamente recomiendo mucho, igual para quienes gusten de leer, mi aproximación y mis respuestas vienen ahorita de la experiencia de investigación académica más que de intervención en este momento, pero sí a nivel de trabajo comunitario, el consumo de alcohol y de sustancias siempre aparece como esa avispa que está molestando los temas comunitarios, los temas educativos, siempre aparece, y al menos en mi experiencia como psicólogo comunitario, siempre era ese tema con el que uno no sabía qué hacer, ¿no? Porque pues, ¿qué le digo? Hay tanto investigado y a veces sabemos tan poco de qué hacer al respecto. Bien dice un antropólogo médico experto de alcoholismo aquí en el país que el alcoholismo es una de las enfermedades que mejor ha delimitado la biomedicina, la psicología incluida en esta, pero de la que menos ha podido hacer al respecto en términos generales, ¿no? Porque no logramos desaparecerla. Y es desde ahí donde viene la pregunta de qué otras preguntas. Yo una de las preguntas que me hice es cuáles son las consecuencias negativas, pero también las consecuencias positivas y ambivalentes del consumo para hombres y mujeres en su vida, en sus relaciones e incluso a nivel económico, y no nada más de ingresos, sino de economía familiar. En ese sentido, ¿por qué creo que es importante? Y yendo a la pregunta, sí, el consumo está atravesado en clave de género, pero está atravesado en clave de clase o en clave de etnia, porque precisamente, como decía Dora, el consumo no sucede en el aire. El consumo no es una entidad independiente, sucede en un complejo proceso que hace unos años, hace unas décadas se le dio un nombre, unos autores y autoras mexicanos, como proceso de alcoholización, que tiene que ver con el cruce de factores históricos, político-económicos, sociales, culturales, ideológicos. En nuestro caso particular en Yucatán fuimos casi un estado seco a principios del siglo pasado, como en estas fechas, más o menos hace 100 años. Un estado donde se promovió donde se promovió un movimiento de temperancia, en donde se asociaba abstinencia con control de sí, con buena moral, con buenas costumbres y con desarrollo, ¿no? Es decir, quien tomaba y se alcoholizaba era generalmente alguien menos desarrollado, menos evolucionado y atravesaba por asuntos de clase, de dominación de los pueblos indígenas de Yucatán. Hoy también tiene expresiones de género, y en las más evidentes quizá es que quienes consumen más son los hombres, y no por el hecho de ser hombres, y no tampoco necesariamente por probarnos como hombres, sino por una serie de factores que muestran
que vivir como hombres nos da acceso a tiempo, a dinero y a permisos que las mujeres tienen en menor cantidad para consumir. Entonces, eso sí se puede observar muchísimo en las prácticas de consumo de nuestra nación yucateca, ¿no? ¿Por qué digo que esto de las preguntas que hace Dora me parece por demás fundamental? Porque, por ejemplo, las encuestas que atinadamente sintetizaba el maestro Víctor Roa justamente muestran a nivel nacional como estatal y las limitantes que naturalmente tienen las encuestas, pero nos muestran qué cosa. Por un lado, que la dependencia es todo un tema, ¿no? Las encuestas nos dan pistas de lo que la gente dice, no de lo que realmente podemos siempre observar. Y en Yucatán se estima menos del 10% de la gente encuestada admite dependencia. Uno diría, es un porcentaje bajo, no por ello, no importante. Por el contrario, más del 40% de la población encuestada admite ser bebedora regular, actual. Y a nivel nacional, el CODAT aparece el 70% en términos generales, ¿sí? Entonces, es un contraste súper interesante porque, por ejemplo, en Yucatán, menos del 10% de la población que se encuesta admite dependencia, no es dependiente de la sustancia, pero ocupamos el primer lugar en cada intoxicación aguda por alcohol. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor no tomamos tanto como para ser dependientes, pero cuando tomamos en serio, tomamos lo del mes, y ahí viene el riesgo de salud en realidad, ¿no? Habría que pensar las consecuencias del consumo, no en términos morales, no en términos de bien o mal, sino de sus consecuencias. Y ese conjunto, o sea, le puede dar esas pistas, no nada más las personas dependientes, la mayoría de nosotros y nosotras, ahí podemos ver tanto lo bueno como lo malo y como lo bueno y malo simultáneamente de este consumo. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes también los aspectos que nos acaba de explicar y cómo también esto pues, nos llevaría a explicar el incremento que hemos visto en el consumo de alcohol también en las mujeres, que ya se va reflejando en las estadísticas. A mayor empoderamiento puede ser que también se comience a tener mayor acceso a esto. Vamos a pasar a nuestra siguiente ronda, la ronda en donde les vamos a pedir que nos ayuden a ir explicando cómo es el deber ser de la atención de las adicciones, pero también cómo actualmente es y se da. En este caso, vamos a comenzar con la maestra Dora, a quien le vamos a preguntar cómo podemos o cómo podríamos alentar a una persona que pasa por un proceso de adicción a recibir algún tratamiento. Maestra, ¿nos escucha? Sí. Adelante. Bueno, siguiendo la misma línea de lo que planteaba en la primera pregunta, creo que una de las cosas que tendríamos que plantearnos cuando alguien, ¿no? O si alguien debería o no debería ir a una atención o tratamiento, creo que necesitaríamos partir de lo que decía hace un rato, ¿no? Un abordaje sin moralismos y sí con mucha creatividad. En función de que tal vez la idea de solamente la prevención o la atención, tal vez necesitaríamos empezar a hablar de educación. En muchas campañas publicitarias en relación a muchos temas, se habla de la importancia de la información. Incluso si pensamos en las muchas publicaciones relacionadas, por ejemplo, con los huracanes que venían, ¿qué es lo que se fomenta, no? Que estemos informados, porque la información salva vidas. Que estemos informados para que podamos tomar mejores decisiones. Parecería como lógico o como así fácil pensar que, bueno, pues entonces en el tema de las adicciones, tal vez la educación y la información sería como el medio, ¿no? En donde podríamos abordar el consumo y el abuso de sustancias desde una perspectiva muy, muy distinta, porque la prevención se ha basado no en informar ni en educar. Creo que necesitamos generar una educación basada en eso, en la información, en los derechos humanos y en la libre determinación de los individuos. Desde esa perspectiva, ¿sí? Lo que necesitamos entonces es un abordaje, como decía al principio, no basado en la ingenuidad del no consumo, porque no podemos partir de la idea de que entonces resolver el problema es hacer que la gente deje de consumir, sino que necesitamos educar
para reducir el daño. Creo que los movimientos más actuales en relación al consumo y abuso de sustancias están en función de eso, de reducir el daño, de educar y de informar a las personas para que puedan tomar decisiones. Entonces, si estamos pensando en alentar a alguien a que se trate, yo más que alentar a alguien solamente a que se trate, sino más bien educar a las personas, ¿sí? Enfocarnos en darles información acerca de los efectos de las sustancias, de los riesgos de las sustancias y de las precauciones que deben tomar si eligen consumir cierto tipo de sustancias. Pero eso implicaría que necesitamos como sociedad, ¿sí?, hacer a un lado los moralismos y enfrentar una realidad verdaderamente compleja y verdaderamente riesgosa para la gente joven. Pero necesitamos movernos a un lugar en donde el trabajo de atención e incluso si habláramos de prevención, yo hablaría más bien de educación. ¿Cómo fueron las campañas de educación sexual, ¿no? Si educamos a la gente en el manejo de su sexualidad, bueno, ¿por qué no educar a la gente en algo que está presente y va a seguir presente en nuestra vida, que tiene que ver con las sustancias? Todo con la intención de reducir los daños, de que las personas puedan consumir si así lo deciden, pero de una manera protegida, sabiendo cuáles son los riesgos que tienen, estar muy bien informados de cuáles son los efectos y las consecuencias que las sustancias pueden tener. Eso implicaría, ¿sí?, que necesitamos movernos como profesionistas y como sociedad a mirar el tema de las adicciones sin moralismos y con mucha creatividad y con mucha información generada a partir de las investigaciones para poder tener una educación muy bien informada y las personas puedan, desde esa información, desde el ejercicio de sus derechos y desde la libre autodeterminación, decidir qué es lo que van a hacer con sus propias vidas. Muchísimas gracias, doctora Dora. Y bueno, precisamente una pregunta que es muy común y que la hemos estado incluso teniendo a lo largo de estas actividades que estamos haciendo en la jornada de prevención de las adicciones es esta. Y le vamos a pedir al doctor Víctor, al licenciado Víctor Roa, por favor, que nos ayude a responderla. Si una persona llega a tener un familiar o un conocido en situación de adicciones y que es evidente que está teniendo algún problema de salud o ya se está reflejando en un problema de salud, ¿cómo se debe de reaccionar? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo también evitamos esta estigmatización de la que nos platicaba hace un ratito la doctora Dora? Si nos puede compartir algunas ideas, licenciado Víctor. Sí, gracias. Mira, concuerdo con Dora cuando dice que tenemos que replantearnos las preguntas y cómo estamos mirando este problema y este fenómeno. Hace unos días un amigo mío me envió unas fotos que al parecer era cristal y eran unas tachas y donde la mamá del consumidor se preguntaba y quería mandarlas a un laboratorio para certificar, pues, qué tipo de sustancias eran. Y le pregunto a este amigo, oye, ¿y qué edad tiene el consumidor? No, ya es un hombre adulto, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos focalizando el problema y el problema es la droga, pues vamos a estar luchando y nos vamos a meter en un pantano donde muy difícilmente vamos a poder salir. Y en ese sentido, hay una frase que a mí me gusta mucho, una máxima que manejan los grupos de autoayuda, que dice, vive y deja vivir, ¿sí? O sea, el problema en las dinámicas familiares no solamente son las sustancias, o sea, y tenemos evidencia de que cuando hay un trastorno adictivo, hay otro tipo también de trastornos y de problemas de salud, principalmente emocional, ¿no? Donde hay depresión, donde hay trastornos de ansiedad, donde hay violencia,
y que muchas veces eso pues no es tan importante como el problema del consumo de drogas, y cuando estamos viendo que en las familias puede desarrollarse una situación o una condición que algunos le han llamado codependencia o coadicción, ¿sí? Entonces, toda la atención se centra en el consumidor, ¿sí? Olvidándose de todas otras problemáticas que presentan las familias, ¿sí? Y que tienen que controlar, tienen que salvar, ¿sí? Al consumidor. Cuando lo más importante aquí es, como bien dice Dora también, o sea, es educarnos, ¿sí? O sea, qué triste y qué lamentable es que una persona decida, ¿sí?, seguir consumiendo y no poder respetar inclusive esa decisión y esa determinación propia, ¿sí? Entonces sí, tenemos que educarnos como familia y conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, principalmente en las edades tempranas, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que la madurez del cerebro humano se alcanza más o menos a los 25 años, ¿sí? Y entonces es informar, orientar, educar a nuestros adolescentes y jóvenes sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas. Y con respecto a la familia, bueno, pues también poder ocuparse no solamente de las necesidades de cada miembro de la familia, ¿sí?, sino que muchas veces estas se hacen a un lado, se olvidan, para poder centrarse en la vida del consumidor y querer controlar y querer salvar y querer que deje de consumir, cuando muchas veces pues la determinación ya está tomada por esta persona, y por muy difícil y muy complicado que parezca, bueno, pues habría que también respetar esta decisión basada principalmente en el respeto a la determinación de las personas de cómo querer vivir su vida. Hoy en día nos estamos enfrascando a dilemas muy importantes sobre la legalización del consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿sí?, para uso lúdico o recreativo y para usos medicinales, y que también esta propuesta se está extendiendo, ¿sí?, a otro tipo de sustancias. Entonces creo que aquí tenemos grandes retos, pero si nos basamos en la información y en la educación, tendremos los elementos para tomar mejores decisiones y para acompañarnos entre los miembros de la familia. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor. También ayer el psicólogo Walid nos daba también un tip muy importante: la aceptación incondicional y el apoyo incondicional que podemos ofrecerle a las personas que se encuentran en una situación de uso nocivo de sustancias, para que sepan que, bueno, ahí hay una red de apoyo con la que cuentan en el momento en el que decidan tomar otras decisiones. Y bueno, con esto también queremos abrir el diálogo otra vez con la maestra Lupita, para que podamos platicar acerca de los servicios que se ofrecen precisamente desde la Secretaría de Salud en esta materia, cuando ya estamos en una situación de tener que reaccionar porque pues ya una persona ha tomado la decisión de tratarse, o bien ya la familia incluso ha llevado o acercado a las personas a estos centros en donde ustedes se encuentran. Si nos pudiera explicar un poco más al respecto, maestra Lupita. Claro, Joana. Sí, existen los centros de atención primaria en adicciones, los CAPA, y en estos centros, pues básicamente brindamos psicoterapia individual con el consumidor de sustancias, con la familia, pero también los grupos de apoyo, que pueden ser dirigidos por los terapeutas, y también hay algunos centros que han establecido vínculos con grupos de autoayuda, como lo son Alcohólicos Anónimos y Al-Anon.
se puede llevar a cabo de manera simultánea todo esto, ¿no? Que el consumidor lleve su proceso terapéutico con sus psicólogos a la par que su familiar, llámese esposas, hijos, madres, padres, también lleven su proceso terapéutico y estos mismos tengan sus procesos grupales. Además de esto, de la parte del tratamiento, también se contempla la parte de prevención, que era un poquito de lo que ya hablaba Dora justamente, que tiene que ver con llevar toda esta información a las diferentes áreas, ¿no? Trabajamos tanto con adolescentes como con adultos, con empresas, hablamos como de todas estas cuestiones que tengan que ver con la información de la droga, pero también brindamos, por ejemplo, talleres que tengan que ver con el manejo de todas esas condiciones que pudieran estar relacionadas con el consumo. Por ejemplo, en hombres se puede dar mucho el tema de la dificultad para el manejo de ciertas emociones, como son el enojo. Entonces, brindamos talleres para el manejo de las emociones, ¿no? También se brinda la cuestión de los tamizajes, que es como evaluar el nivel de vulnerabilidad para el consumo de sustancias. Utilizamos un instrumento que mide 7 áreas diferentes que aumentan el riesgo, o sea, de estar en un nivel alto, aumentan el riesgo para el consumo de sustancias y dependiendo de los resultados que obtengamos, brindamos el paquete completo, por así decirlo, de trabajo entre prácticas, talleres, incluimos también a los familiares, se trabaja también con la familia, hay desde talleres que incluyen cómo educar a niños, o sea, la crianza positiva, sin golpes, sin modificar conductas, cómo castigar o cómo modificar una conducta negativa sin recurrir a los golpes, sin recurrir a la agresión, por ejemplo, hasta, bueno, cuando ya yo tengo un hijo adolescente y está consumiendo sustancias o no me llevo muy bien con él, cómo puedo manejar la situación, también se contempla ese tipo de talleres. Trabajamos también con los maestros para que los maestros de pronto son una red de apoyo muy importante tanto para nosotros como para los propios papás. En muchas ocasiones, los chavos pasan la mitad del día en las escuelas y de pronto pueden establecer relaciones muy, muy cercanas con sus profesores y los profesores pueden enterarse de cosas que a lo mejor nadie más se entera y de pronto ellos se pueden espantar con las confesiones que los adolescentes pudieran hacerles de su vida y no saben qué hacer, de pronto no saben qué hacer con la información que reciben de los jóvenes. Entonces también brindamos capacitaciones para que ellos puedan abordar este tipo de situaciones, que puedan saber qué hacer cuando un alumno se me acerca y me dice que a lo mejor está curioseando con la marihuana o que X días se sintió muy triste y decidió emborracharse, o sea, ¿cómo abordo esta situación? Desde cuestiones éticas hasta el tema de la consejería. Dentro de la parte de tratamiento, hay una parte que me gusta mucho, que es como más de la parte de trabajo social, que tiene que ver un poquito con la reinserción social. De pronto las personas que llegan a los CAPAS son personas, no todos, pero sí una parte de la población que ya el consumo ha afectado tanto su vida que incluso de pronto ya pudieron hasta tener problemas legales y que esto les impide, porque la sociedad, ya lo hablaba Sergio, ya lo hablaba un poquito Dora, la sociedad y la manera en cómo se miran las adicciones hoy por hoy hace que de alguna manera aislemos al consumidor. Y incluso por mucho que él quiera dejar de consumir, la misma sociedad ya lo tiene aislado. Entonces, regresarlo nuevamente se convierte realmente en un reto. Entonces, trabajo social lo que hace en ese sentido es establecer vínculos con instituciones, desde, por ejemplo, personas que han tenido dificultades para retomar sus estudios, gestionar becas para que pueda retomar sus estudios, gestionar vínculos o acuerdos con instituciones para que pueda retomar sus estudios, con empresas, ya, de hecho está el programa, perdón, ya voy a terminar, está el programa Libre de Drogas,
que inició el año pasado y que contempla el tratamiento para personas específicamente que tienen dependencia, y que lo interesante de este programa es que hace obligatorio la participación de cuando menos una persona de la red de apoyo del consumidor. Y para mí esta parte me pareció sumamente interesante porque tenemos la creencia de te dejo a mi familiar, casi repáramelo y me lo regresas, ¿no? Cuando ya mencionaban los compañeros, forman parte, el consumidor forma parte de un todo, y ese todo también tiene que formar parte de ese proceso, ¿no? Entonces, también ese es el otro aspecto que contemplan los CAPAS. Muchas gracias, maestra Lupita. Y bueno, y para concluir esta ronda, le vamos a pedir al doctor Sergio Moreno que nos platique también un poco desde sus investigaciones, específicamente con el consumo nocivo de alcohol, la atención de esta situación, qué problemáticas usted encontró o sabe que tiene. Bueno, planteándolo así como retos, ¿no? Como cosas que pudiéramos mejorar y fortalecer. Me parece que de las más importantes es la definición tanto científica como coloquial que tenemos de justamente la adicción y la dependencia, de quién tiene un problema de adicción y dependencia. No es que la definición científica biomédica sea incorrecta, es parcial y es meramente como precisamente el DSM-5 lo mantiene incluso, es individual, ¿no? O sea, hablamos de un sujeto, una persona adicta con un problema de consumo. Y lo que se pudo observar en la investigación que hice, y no nada más en la que yo he hecho, sino en otros lugares, a nivel sobre todo antropológico, es que en Yucatán la mayoría de las personas que consume puede no beber toda la semana, puede incluso dejar de beber como promesa religiosa durante un tiempo prolongado, pero vuelve a consumir en altas cantidades los días de descanso. Entonces, las personas con las que yo trabajaba, amistades, tanto aquí en Mérida como fuera de Mérida, pueden no beber toda la semana y el fin de semana quedar intoxicadas, ¿no? Y no tienen un problema de dependencia. Ahí me parece que tendríamos que ampliar la comprensión justamente de más allá de una dependencia individual a una posible dependencia al consumo colectivo. Es decir, expresiones como tomar solo no se siente igual, no sabe igual. Hablo de personas que podían beber, porque lo observé y estuve ahí, hasta 10 litros de cerveza en una sola ocasión de consumo, un fin de semana, pero no podían acabarse una sola lata de cerveza de 350 mililitros en su casa solos o solas. ¿Cómo clasificamos a estas personas? Aquí la pregunta es cómo nos clasificamos como colectivo, como conjunto social, porque entonces estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría y a nivel mundial definen nuestras culturas como húmedas o secas según estos patrones de consumo. La mexicana está muy caracterizada por ser una cultura seca, porque no es de consumo diario, pero sí de alto consumo por ocasión. Y finalmente, como decía hace un momento, la expresión no me gusta tomar solo o sola, no sabe igual, o incluso la expresión coloquial, el vamos a tomar dos, que no son dos, pueden ser múltiples, nos pone el énfasis en que tenemos un consumo predominantemente y un abuso colectivo. Es en lo colectivo, o sea, el consumo, sus beneficios, sus maleficios, sus encantos y desencantos suceden principalmente en el consumo colectivo y sus consecuencias positivas, como el desestrés, la convivencia, la expresión de afectos, y negativas, como los accidentes, su participación en los suicidios, o a nivel crónico en la cirrosis hepática alcohólica, suceden también en el consumo colectivo. Entonces, me parece que uno de los retos a nivel de la atención y que justamente tendría que vincularse con esto de la educación que planteaba la doctora Llora, es ampliar nuestro concepto de la adicción y dejar de mirar este problema como un asunto de individuos patológicos y más bien como una dinámica social, porque resulta que el consumo de alcohol es parte, ahora sí que como esa tienda, de la vida, o sea, está en todos los eventos, está en todas las relaciones sociales a nivel familiar, de pareja, de crianza, comunitarias, laborales, está presente. Entonces, no es como que lo podamos eliminar nada más. Y de hecho, las personas en el día a día
manejamos categorías explicativas a nivel, vamos a decir, de educación, de lo que decía Dora, ¿no? La gente dice, esta es una persona que sabe tomar o que no sabe tomar. Las preguntas que nos tendríamos que hacer a nivel de investigación e intervenciones, ¿qué significa saber tomar a nivel colectivo? ¿Qué nos significa saber tomar? Y nos sorprenderíamos porque de hecho lo sabemos. Podemos identificar consecuencias muy claras, ¿no? ¿Qué significa no saber tomar? Y desde ahí normalizaríamos más esta práctica, que es parte de los fines de semana entre papás, mamás, hermanos, entre niños y niñas. A veces no estoy animando el consumo infantil, pero incluso hay papás y mamás que le dan un trago de cerveza al niño chico o a la niña. Entonces, es como una cosa un poco contradictoria que a veces, yo he sido algún momento parte de eso, ¿no? Pregonemos por el mundo a nivel preventivo que el alcohol es terrible y las drogas también, pero yo me enfoco en consumo de alcohol, que el alcohol es terrible. Cuando los jóvenes a los 14 años salen de la secundaria a comprar una caguama y se la pasan súper bien en el cenote o en la milpa de la familia o en el patio del amigo y no hay ningún accidente, que no es que el consumo no tenga consecuencias negativas, tiene ambas. Para mí el reto aquí es justamente eso que decía Dora. Este paso tendríamos que ampliar el foco a decir, el consumo de alcohol persiste precisamente por la combinación de las consecuencias positivas, negativas, que experimentamos las personas en el principalmente colectivo. Muchas gracias, doctor. Qué interesante también reflexionar sobre esos aspectos sociales que están relacionados con el consumo, ¿no? Y que todos seguramente nos sentimos muy familiarizadas con esto que nos acaba de comentar. Vamos a comenzar la tercera ronda, en donde les invito a platicarnos ahora un poco más acerca del enfoque integral de las adicciones. Cuando hablamos de un enfoque integral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y para esto voy a comenzar con la maestra Lupita. ¿Quiénes deben intervenir en la atención de las adicciones para que se pueda considerar una atención integral? Gracias, Johanna. Mi respuesta la quisiera dividir en dos puntos. En términos profesionales, pensaría que cuando menos tendría que integrarla, cuando menos, un psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Pero en términos generales, y que me parece que ese es el aspecto más importante, tendría que estar conformado también por la red de apoyo del consumidor. Y cuando hablo de red de apoyo, no pienso únicamente en la familia, pienso en amigos, quizás. Hace poco tuve la oportunidad de apoyar a un compañero que estaba, los papás de uno de sus pacientes lo fueron a ver. La persona ya presenta síntomas psicóticos por el consumo de sustancias y los papás querían hacer algo al respecto. Logramos que lleven al chico al CAPA, pero estaba un poquito alterado y pues se asustaron un poco los compañeros y los papás llamaron a la policía. Entonces me pareció muy interesante la dinámica que se arma porque se atiende al paciente afuera por precaución en la entradita de la unidad. Y cuando llega la policía, el trato que le dan al chico me pareció súper interesante en estos términos del tratamiento integral, porque en vez de tener una conducta agresiva o una actitud punitiva hacia el chico, ya lo conocían, porque constantemente los papás llamaban para reportarlo cuando se ponía agresivo en casa, porque pertenece a un grupo de alcohólicos anónimos y también eventualmente lo llamaban para decir, oye, se alteró, échanos la mano. Entonces ya lo conocían, entonces ya sabían cómo acercarse a él para tranquilizarlo, donde incluso ellos nos enseñaron a nosotros de qué manera hablarle, de qué manera dirigirse hacia él, y enseguida se tranquilizó el chico y pudieron continuar con la conversación. Entonces, de ahí es donde yo rescato la importancia de que en el tratamiento puedan incluirse todos estos personajes de la vida de los consultantes, porque finalmente nosotros como profesionales, que si bien es cierto nuestro papel es importante, al final del día solo participamos en una parte muy mínima de su vida. Y existen otros personajes que forman parte de ese escenario de vida
del consultante, de los cuales nos podemos nutrir y nos podemos apoyar para crear un tratamiento a medida, específico, sobre todo pensando en lo que mencionaban anteriormente. El fenómeno de las adicciones es tan complejo que pensar en un modelo de tratamiento específico conformado por cierta cantidad de profesionales, creo que quedaría muy corto pensando en esta complejidad. Y es de ahí donde tenemos que empezar a mirar cómo a la familia, a los empleadores, a los maestros, de pronto en ciertas comunidades la figura religiosa forma un papel importante, tiene un papel importante, un impacto importante en la vida de las familias, de pronto hasta de ellos nos pudiéramos apoyar. Entonces creo que ese es el reto que tenemos, de mirar de una manera diferente las adicciones y empezar a contemplar el tema de tratamiento integral desde un lugar diferente. Muchísimas gracias, maestra Lupita. Para continuar con esta ronda de preguntas, le vamos a pedir al licenciado Víctor Roa que nos comente cuáles son los tratamientos con los que se cuenta actualmente en Yucatán para la atención específicamente del consumo de sustancias, de drogas. Sí, mira, hay una oferta de programas y de modelos que inclusive nos señala la norma oficial mexicana 028, ¿no? Están los servicios de salud de Yucatán, están los centros de integración juvenil con un modelo médico profesional, está el modelo de autoayuda, que más o menos tenemos en el estado unos, bueno, aparte de los grupos de alcohólicos anónimos que sesionan, están los centros de internamiento, que algunos funcionan con el modelo de autoayuda y otros están incorporando el modelo mixto, donde ya tienen apoyo de algunos profesionales para poder atender también el problema del consumo, y está los modelos alternos o alternativos, ¿no? En Yucatán tenemos más o menos como 20, 25 diferentes centros que atienden este problema, y que la mayoría funcionan con el modelo de autoayuda o el modelo mixto. Viendo la adicción o la dependencia o el trastorno adictivo como un problema médico, desafortunadamente en el estado no contamos con una unidad médica de internamiento o de hospitalización específica para tratar este tema, ¿no? Entonces, con un modelo médico o profesional, y ir incorporando no solamente el tratamiento médico, sino también el tratamiento psicológico. También, ya lo mencionaba Lupita con respecto a los programas de rehabilitación y de reinserción social, ¿sí? Pero que tenemos nosotros que mirar más allá de el foco de la droga, ¿no? O sea, vemos que 1 de cada 5 consumidores solamente recibe tratamiento por su adicción. Entonces, estamos hablando que solamente el 20% de los consumidores pueden acceder a un tipo de tratamiento. Y esto tiene que ver desde falta de recursos, desde desconocimiento, desde que muchas veces la demanda de la familia es el internamiento, ¿sí? Porque es la única opción que hay para atender el problema, cuando el consumo viene de muchos años atrás, y entonces ya la situación se ha vuelto muy complicada, y esto nos lleva a buscar nuevos modelos de atención, programas de medio camino, programas de fin de semana, y lo que comentaba también Dora al inicio,
tenemos que empezar a trabajar los programas de reducción del daño, ¿sí? Si una persona es su decisión consumir, bueno, pues vamos a darle toda la información, vamos a proporcionarle todos los elementos para que el consumo pueda ser controlado, para que se puedan evitar otro tipo también de problemas o de situaciones como infecciones, como embarazos, en adolescentes, en consumidores, en mujeres consumidoras. O sea, tenemos que verlo de manera integral y desafortunadamente esto nos lleva a pensar que el Estado pues tiene que invertir más también, o sea, tiene que apostarle no solamente a la prevención, sino también a los tratamientos que están vigentes y que podamos ofrecer. En 2014, la segunda encuesta de adicciones de Yucatán reflejaba que había 15,000 casos ya con dependencia, ¿sí? Si esos 15,000 casos dijeran, queremos nosotros un tratamiento y queremos rehabilitarnos, no tenemos la capacidad en infraestructura y en personal para poder ofrecerles en ese entonces, ¿sí?, algún tratamiento. Entonces, en ese sentido, creo que no solamente es una obligación del Estado, sino también buscar la corresponsabilidad de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil para poder atender este problema. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor Roa. Y bueno, regresamos con la doctora Dora Llora con una pregunta que va mucho también en función de lo que nos ha platicado en sus intervenciones anteriores. ¿Cuáles pueden ser estos tratamientos alternativos o abordajes alternativos diferentes a los tradicionales, a los médicos, a los del internamiento que conocemos para la atención de las adicciones? Doctora, si nos pudiera también informar un poco más sobre esto. Está en mute, doctora, no la escuchamos. Gracias. Perdón. Sí. Siguiendo sobre la misma línea de lo que hablaba, pienso que sería importante que pudiéramos o que se pudieran promover acciones que estuvieran basadas en información veraz, sin moralismos, y con todo el respeto a los derechos humanos. También que se promuevan alternativas que favorezcan la seguridad en el consumo, al mismo tiempo que defienden la soberanía de las personas sobre sus decisiones y sus propios cuerpos. Creo que es urgente reemplazar el castigo y la alienación por acciones para mejorar la salud y el bienestar de las personas que están consumiendo algún tipo de droga, ¿no?, de sustancias, y también de las comunidades de las que forman parte. Y pensando específicamente o más como en el asunto individual, creo que habría también que pensar en la personalización de las intervenciones. Partir que la intervención o la atención no tenga como metas preestablecidas, porque en general cualquier intervención en función del consumo y abuso de sustancias ya está preestablecido el tratamiento y la meta y el objetivo de la intervención, que tiene que ver con la sobriedad. Entonces, pienso que necesitaríamos movernos a intervenciones que no tengan metas preestablecidas y que el proceso de atención tenga que ver con el aprender sobre el consumo de la persona, tratar de aprender sobre sus vidas, sobre el sentido y significado que tiene el consumo, tanto en el individuo como en su contexto familiar y social, para tratar de entender a las personas en su relación con las sustancias. Esto implicaría tener que movernos en mucha incertidumbre, porque no tendríamos como las respuestas, ¿no?, o la sartén en el mango para saber qué cosas específicas hacer con cada persona. Tendríamos que aprender de cada persona, de su situación, y entonces juntos construir un proceso de intervención
que se adecue a las necesidades, a los intereses y a la vida particular de cada individuo, y que al mismo tiempo nos permita, ¿no? O más bien, que al mismo tiempo se base en el respeto absoluto a las personas y al derecho que tienen de decidir sobre sus propias vidas. Pero para mí eso lo que implica es que necesitamos formarnos como profesionistas desde un lugar mucho más flexible, mucho más abierto. Necesitamos cuestionar los preceptos y valores sociales y culturales que tenemos en relación a las sustancias. Necesitamos cuestionar nuestras propias profesiones relacionadas con la salud y la salud mental. Necesitamos cuestionar la idea de la salud mental, porque está como muy delimitada a vivir la vida de cierta manera. Y bueno, si el mundo fuera un mundo más equitativo, fuera un mundo más parejo, en donde las condiciones de vida fueran mucho más parejas para todos, podríamos pensar tal vez en un concepto de salud mental como más estándar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que vivimos en un mundo tremendamente desigual, carente de oportunidades, en donde pensar en el consumo y en el abuso de las sustancias tendría que estar desde esa perspectiva, desde la no solo diversidad, sino desde la tremenda desigualdad social en la que vivimos. Y entonces desde ahí poder pensar acciones de tratamiento y de intervención alternativas que estén enfocadas en eso, en una clara conciencia de la desigualdad social que hay y de la diversidad de modos de vivir nuestras vidas, pero sobre todo en la libre elección de los individuos, ¿sí? A hacerse cargo de sus vidas de la manera como ellos deciden. Muchísimas gracias, doctora Dora. Y bueno, para finalizar esta ronda, le vamos a pedir al doctor Sergio que nuevamente nos hable de manera puntual sobre el uso nocivo del alcohol. Para poder contar con una atención integral en la prevención del uso nocivo del alcohol, ¿qué recomendaciones nos puede también compartir? Gracias. Bueno, y van a ser 3 respuestas en la respuesta, así que planeo ser muy concreto. Para los colegas y las colegas que nos estén escuchando, para las personas que quieran como conocer un poco más en términos académicos de investigación sobre el tema del consumo de sustancias, no quiero dejar pasar la oportunidad para recomendar recientemente una revista de la Universidad de Lanús en Buenos Aires que se llama la revista Salud Colectiva. Dedicó todo un número de este año de su revista al consumo de sustancias psicoactivas, y justamente el título de la revista del número es Del castigo al cuidado, y hacen un análisis muy interesante histórico, político, económico y sociocultural de las formas en las que hemos entendido e intervenido en el consumo de sustancias, cuestionando las aproximaciones moralistas, las aproximaciones patologizantes y judiciales, persecutorias, policiales, ¿no? Como cuando se veía al consumidor como un delincuente, a concepciones mucho más actuales y complejas, y no por complejas imposibles de atender. Entonces recomiendo mucho esta revista en su número más reciente. La revista es Salud Colectiva. Para todas las personas y para todos nosotros y nosotras, para contar con una atención integral, más allá de lo que ya se ha dicho, que creo que ha sido muy específico y muy atinado también, solo recordarnos como sociedad que si creemos que el asunto del consumo de alcohol o de drogas es un asunto de batalla que puedo ganar, ya empezamos con el pie izquierdo. Desde los años 60 o 70, un biólogo, lingüista, antropólogo, Gregory Bateson, hizo un trabajo muy interesante sobre consumo de alcohol, una etnografía muy interesante, y mostraba que era un problema perceptivo y de vida creer que podíamos ganarle al alcohol en términos individuales, ¿no? Bateson planteaba que el problema es porque es un asunto sistémico justamente, y que hay ocasiones en las que no le podemos ganar al alcohol en lo individual porque justamente, y es un poco lo que muestra en la tesis, atraviesa toda la vida cotidiana. Creo que una intervención integral tiene que mirar cómo el alcohol se presenta en la vida cotidiana social, en qué aspectos no es nocivo, no todos los consumos de alcohol son nocivos, y en qué aspectos sí es nocivo, para esos en particular poder entenderlos y atenderlos mejor sin esa visión policial o moralina. Y finalmente,
aprovechando el espacio y pensando en la primera pregunta, que ahorita creo que también puede tener pertinencia, que me hacen respecto a cómo se conecta con el género, también creo que una atención integral del consumo de alcohol o de entender el consumo de alcohol en Yucatán es dejar de atribuirle al alcohol los males que están en otro lado. Por ejemplo, las violencias, ¿no? Solemos poner el alcohol, termina siendo como nuestro chivo expiatorio, aquel objeto al que le ponemos la culpa de cosas que yacen en un sistema más profundo, en un sistema cultural, en nuestras relaciones de género. Lo que en la investigación yo pude observar era, como decía al principio, hombres y mujeres tomamos. Y las mujeres están empezando a tomar más, sí, justamente por lo que decía la maestra Joana, por un asunto de acceso a más dinero, porque pueden trabajar más. Y tenemos este discurso coloquial de, es mi dinero, yo lo pago, yo me lo compro, yo me lo tomo. Entonces, quien gana el dinero parece que tenemos el derecho de decidir qué hacer con él y, por lo tanto, consumir. Pero a pesar de esa autonomía que están teniendo las mujeres, la tasa de consumo es muy diferente y se ve, por ejemplo, con los casos de intoxicación. Solamente en 2017 hubo cerca de 9,000 casos y de esos 8,000 eran hombres. En Yucatán, 1,400 fueron mujeres. En concreto, ¿qué quiero decir con esto? Además, que el consumo de alcohol es como una ventana para mirar esas relaciones de poder que decía Joana al principio. Los hombres, insisto, como para que dejemos de un lado el alcohol en términos de es que es por el alcohol que soy violento o que no le doy el gasto a mi familia, no es el alcohol. Son nuestras relaciones de género que están ahí con o sin alcohol. Los hombres tenemos mucho más permisos sociales y familiares, mucho más tiempo porque hacemos un tipo de trabajo, las mujeres hacen 3, y mucho más acceso al dinero precisamente por ese tipo de trabajo, a diferencia de las mujeres. Las mujeres cuando salen a tomar, y vaya que lo hacen, al menos en la observación que yo hice en mi investigación, tienen que organizarse hasta 5 veces más, ahorrar más para poder salir porque no pueden gastar todo el dinero porque es para la casa, porque si los hijos. Eso es un consumo en clave de género. El consumo de alcohol en Yucatán muestra que somos una cultura muy sexista todavía y el alcohol lo único que hace es montarse sobre esa cultura. Entonces, si queremos entender y comprender más por qué está esta vinculación de alcohol y violencias, tenemos que poner el ojo en la estructura cotidiana violenta que tenemos en nuestra sociedad y dejar de culpar al alcohol de este fenómeno que es más complejo, y creo que es parte de la atención integral, porque a veces suele poner eso en el alcohol. No es atiéndalo porque luego por eso es violento, por eso no da el dinero, no es por el alcohol. Pero bueno, con esto cierro y gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero agradecer a nuestros panelistas por haber dado respuestas a las preguntas que tenemos. Y nos vamos a la última ronda, que es una ronda libre y de conclusiones. No nos queda mucho tiempo, les vamos a dar entre 2 y 3 minutos para que puedan ir sintetizando. Y aquí lo que les vamos a pedir es que nos regalen su opinión respecto a quizá los avances y los retos que aún nos quedan para poder lograr una atención integral en las adicciones. Y aunque bien ya lo hemos planteado de alguna u otra manera en todas estas preguntas que hemos hecho y hemos ido reconociendo el camino que nos hace falta y las nuevas preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer para mirar desde otros lugares con mucha creatividad este problema tan complejo, pues nos gustaría cerrar con sus comentarios al respecto. Si les parece bien, podemos seguir el mismo orden de la ronda inicial y comenzamos con el licenciado Víctor Roa, si nos puede regalar sus conclusiones lo más breve posible. Muchas gracias. Sí, yo creo que el gran reto que tenemos es precisamente poder redefinir nuestra relación con las drogas. Sí, estas nos han acompañado durante toda la vida y lo van a seguir haciendo. Máxime ahora que hablamos también de sustancias sintéticas de laboratorio. Entonces sí es importante que podamos redefinir nuestro conocimiento hacia las sustancias, pero que también los trastornos adictivos van más allá de las sustancias. Hoy en día hablamos de la adicción a los juegos de apuesta, a los videojuegos, al internet, al celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran tarea y me quedaría con esto que mencionó Dora, de poder construir nuevos procesos de intervención, autoridades, instituciones, comunidades, en fin, o sea, ese es el gran reto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor Roa, también por su participación. Maestra Lupita Interian Azcorra, si nos pudiera regalar sus conclusiones en esta mesa panel, por favor.
Creo que uno de los principales retos es abrirnos a nuevos discursos acerca de las adicciones. Particularmente creo que sería un riesgo negarle la entrada a cualquier discurso. Creo que incluso el discurso médico tiene, a ciertas personas les es útil trabajar desde ese discurso. Sin embargo, sí es cierto que se ha privilegiado únicamente esa manera de mirar las adicciones. Por lo que me parece que el reto es ese, abrirnos a otras maneras de ver las adicciones y también dar la mayor apertura a las otras instituciones, personas que trabajan en torno a las adicciones, porque de pronto también está como muy estigmatizado esa parte. Y como bien decíamos, las adicciones son muy complejas, por lo tanto no podemos pensar que hay una única forma de abordarlas y que esa es la mejor y que es la única que va a funcionar. Creo que existen tantas y abrirles la oferta a la gente, ese es, sin importar incluso, por ejemplo, como profesional, sin importar que a lo mejor no sea la opción que se esté planteando, no sea desde el ámbito profesional, pero que finalmente ofrece algo que para esa persona en particular le hace sentido y le es útil, ¿no? Entonces pensaba yo un poquito en esta parte, sobre todo pensando, por ejemplo, en las asociaciones civiles o los grupos de autoayuda. Creo que no hay que negarles la entrada. Creo que han hecho, de hecho, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es un grupo bastante importante que sembró un antecedente desde hace muchísimos años y que finalmente ha sido útil para mucha gente, y que si bien es cierto que hay sus detractores, también es cierto que ha ayudado a mucha gente. Entonces no podemos negar de pronto la funcionalidad de estos grupos. Y finalmente, para terminar, sí me gustaría también como mencionar la importancia de que las personas, cuando se encuentran ante una situación de adicciones, se acerquen. Yo sí le apunto un poco o bastante a que se acerquen a profesionales para la orientación, no tanto para el tratamiento. Y ojo, ¿a qué me refiero con este punto? De pronto en la desesperación se ha recurrido a la toma de medidas, por ejemplo, de internamiento en granjas, y que esto finalmente ha generado un mayor daño en esta población. Ahí es donde yo apuntalo la importancia de que se acerquen a profesionales, que estamos empapados en esta información. Está el Consejo Estatal contra las Adicciones, que tiene la información de cuáles son los centros que están autorizados y, bueno, poder canalizar al que corresponda, al que cumple los criterios, y también valorar si realmente requiere internamiento o no. No todos los casos lo requieren, ¿no? Entonces también pensaba un poquito en esa parte. Muchísimas gracias, maestra, por su intervención. Y le voy a dar ahora la palabra a la doctora Dora Llora para que nos regale también sus conclusiones de esta mesa panel. Bueno, yo estaba pensando en algunas palabras que pudieran así como integrar o resumir básicamente de lo que he hablado, ¿no? Y creo que lo primero en lo que pensaría es en la necesidad que tenemos como profesionistas, como sociedad, como individuos en general, de una educación sin moralismos en relación al consumo de sustancias. Y eso implicaría que probablemente tendríamos que ser un tanto irreverentes a lo que creemos, pero ser irreverentes de tal manera que nos permita ser valientes, atrevernos a mirar las cosas desde otro lugar. Necesitamos valentía para atrevernos a afrontar el tema del consumo de sustancias desde un lugar que no esté basado en el miedo, sino en el tratar de entender, en el tratar de mirar el consumo desde un lugar totalmente diferente. Y creo que eso requiere de mucha creatividad. Creo que necesitamos ser profesionistas y necesitamos instituciones que sean tremendamente creativas, abiertas y flexibles a pensar desde un lugar de la irreverencia si lo que hemos hecho ha sido suficiente, y creo que no, y que necesitamos generar preguntas y acciones que surjan de un lugar totalmente distinto.
desde la reflexión crítica de lo que hemos hecho, desde la apertura a escuchar la experiencia que están teniendo en otros lados. Hay mucho que aprender de lo que hacen en otros países. Hay un consorcio internacional, ¿no?, de políticas sobre drogas. A lo mejor habría que interesarnos un poco más qué es lo que este consorcio, ¿no?, está tratando de generar políticas públicas que sean mucho más seguras y protegidas para las personas que consumen. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar, tenemos al doctor Sergio, quien nos va a regalar también sus conclusiones respecto a los retos que aún nos quedan en este tema de atención integral en el caso del alcohol. Adelante. Muchas gracias y aprovecho yo otra vez agradecer la oportunidad para participar en esta mesa panel a la instancia pública, Joana, y a todas las compañeras y compañeros. Pues creo que justamente con esto último, de última intervención, no tener miedo y ser irreverentes para mí ha significado también conocer investigaciones al respecto. Sí creo que a nivel profesional, para que la educación de la que se ha hablado en este panel se socialice, sea más científica, más responsable, menos moral y más responsable y respetuosa, necesitamos conocer qué investigaciones se están haciendo, conocer qué preguntas nos hemos hecho predominantemente. Las investigaciones, insisto, creo que nos dan muchas pistas en ese sentido y de todas las disciplinas. Necesitamos creo que parte de la creatividad de la que se habla y de la que habla la doctora Yora, viene de ampliar miradas interdisciplinarias. La problemática no se ha resuelto solamente con la medicina, ni con la psicología, ni con trabajo social, ni con la antropología, pero resulta que en conjunto estas disciplinas, ni con la sociología o filosofía, todas estas disciplinas han aportado cosas súper interesantes al respecto. Y lo creativo tendría que tener de lado también como que este compromiso y disciplina de mirar y conocer más investigaciones y no nada más, porque pararnos frente a una audiencia, a una población, un grupo de jóvenes a hablar de estos temas, se nos cuela en la piel nuestros propios moralismos, nuestros propios miedos, nuestros propios prejuicios sobre el consumo de sustancias. Creo que por ahí sería también mi sugerencia de conocer más investigaciones y abrir más diálogos interdisciplinarios para este complejo proceso. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que nos acompañaron. A nombre del Gobierno del Estado, evidentemente les agradezco su colaboración, su disposición. Y bueno, yo creo que aquí algo que ha quedado muy claro es la necesidad tanto, no solamente de quienes somos profesionales y tenemos que atender temáticas relacionadas con las adicciones en materia de prevención, erradicación o para la disminución de población que se encuentra en una situación de un consumo nocivo, dañino. Aquí tenemos que ampliar nuestras visiones sobre las adicciones, hacernos nuevas preguntas y sobre todo tener una perspectiva de la educación con una gran amplitud de los derechos humanos, haciendo realmente gala de esos derechos que todos tenemos. Concluimos hasta aquí esta mesa panel. Les agradezco mucho. Espero que les haya sido útil estas reflexiones que tuvimos esta tarde y les agradecemos por mirarnos. Les recordamos que aún nos quedan 2 días más de actividades en esta semana de la prevención de las adicciones, el día de mañana y el día viernes. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.